Bueno, es posible que llevéis sin verme por aquí como 25 millones de meses y bueno, para eso no tengo ningún tipo de justificación, lo siento mucho, no volverá a pasar. Ya estoy de vuelta, creo, espero y supongo que subiré vídeos con algún tipo de frecuencia. Y nada, además os quería comentar que esta es la tercera vez que estoy grabando este vídeo porque bueno, soy una persona muy especial, por decirlo de alguna manera. Y resulta que las veces anteriores que lo he grabado, pues cuando lo he ido a editar, después de que me hubiera quedado bien, en mi opinión, pues me he dado cuenta de un sutil detalle. Y es que resulta que el micrófono de la cámara, el micrófono que utilizo estaba apagado. Entonces pues no había audio. Y era un vídeo para gente sorda. Así que vamos a grabarlo otra vez. Bueno, vaya año llevamos, amigos. Empezamos con, si no recuerdo mal, el aviso de la Tercera Guerra Mundial en enero, que bueno, al final, gracias a Dios, estamos todos vivos. Después hubo un puma y un cocodrilo suelto por España. Ha habido ataques de avispas gigantes asesinas, que por algún motivo todo lo asesino tiene que ser gigante y dar mucho miedo. Ha habido incendios hasta en Chernóbil. Y bueno, si hay una cosa remarcable y con la que nos vamos a quedar todos de este maldito año 2020 es nuestro ya conocidísimo amigo, el coronavirus. La pandemia ha cambiado absolutamente todo, ha puesto de patas arriba nuestra sociedad, nuestra forma de trabajar, de estudiar, de comunicarnos, de relacionarnos con los demás. Nos ha cambiado todo. Y bueno, esta no es la primera pandemia que ocurre a lo largo de toda la historia de la humanidad, ni mucho menos va a ser la última, pero es la que casualmente nos ha tocado a vivir a nosotros. Pero bueno, ¿y por qué ahora? O sea, ¿qué es lo que ha hecho que todo este pifostio ocurra en el año 2020 justo ahora? Justo ahora que las cosas parecía que me estaban empezando a ir un poquito mejor. Pues a pesar de lo que muchas personas puedan llegar a imaginarse, esta pandemia no es un castigo divino ni nada por el estilo. Esto, bueno, mira, esto te lo explico yo. Esto es Bill Gates, que lleva amasando una conspiración durante muchísimos años, que resulta que él ha creado un virus con la finalidad de infectar a toda la humanidad, así todos nos tendremos que vacunar, y la vacuna implantará en nuestro organismo, más o menos por aquí en concreto, implantará un chip que será controlable y rastreable gracias al 5G, cuya finalidad será anular la voluntad y la personalidad del individuo para crear una especie de sociedad en mente colmena, una sociedad que actúe como conjunto, ¿sabes? Esa es la finalidad del coronavirus. Bueno, pues no, evidentemente no, esta no es la finalidad, nada más lejos de la realidad. Ojalá, sería un guión maravilloso para una película de Hollywood, pero no. La pandemia que estamos viviendo actualmente es una zoonosis. ¿Y qué es y cómo se origina una zoonosis? Bueno, por definición una zoonosis es aquella enfermedad infecciosa que es capaz de transmitirse de manera natural entre los seres humanos y los animales y viceversa. Muchas de las enfermedades más conocidas, más extendidas por todo el planeta tienen origen en los animales. Por ejemplo, el ébola, cuyos huéspedes principales son el murciélago de la fruta y algunos monos. La salmonelosis, cuyo principal huésped son las aves de corral, la carne, los huevos contaminados, la leche contaminada, la peste, cuyos principales transmisores son las pulgas y los pequeños mamíferos a los que éstas parasitan, la malaria, cuyos principales transmisores son las hembras de los mosquitos del género Anopheles, y así con muchísimas otras enfermedades. Otras enfermedades a las que también se les denomina zoonosis son aquellas que están propagadas por organismos saprófitos, es decir, organismos heterótrofos que viven, que proliferan en materia orgánica muerta, por ejemplo en un trozo de mierda o en el cadáver de una lechuza. Un ejemplo muy claro de este tipo de zoonosis es lo que ocurrió a finales del verano pasado en España por un brote de listeriosis tras una contaminación por carne mechada. Seguro que a todos nos suena esto. Pues bueno, si repasáramos los archivos de todas las enfermedades que han sufrido los seres humanos, veríamos que muchas de ellas tienen origen zoonítico. El 70% de todas las enfermedades que ha sufrido la humanidad en los últimos 40 años tienen origen zoonítico. Y si echamos la vista aún más atrás, a todas las enfermedades que ha sufrido la humanidad alguna vez a lo largo de su historia, el 60% de todas las enfermedades tienen origen zoonítico. Y no solamente esto, sino que el riesgo de sufrir una zoonosis cada vez es mayor. Hoy en día es mucho mayor sufrir un brote de una zoonosis que hace 40 o 70 años.
Y esto se debe a una serie de factores bastante importantes provocados por un cierto organismo que habita la superficie del planeta y que no se termina de llevar del todo bien con el medio ambiente y con lo que lo rodea. Sí, a los que hayáis supuesto que este peculiar organismo es el ser humano, habéis acertado. El primer factor y uno de los más importantes es la superpoblación y la globalización que existe en la actualidad. Un mayor número de personas implica una mayor probabilidad de exposición a un patógeno. Además, un aumento del tráfico de personas y de mercancía hace que cada vez sea más probable propagar una enfermedad. La generación de nuestros abuelos ha pisado un avión 1 o 2 veces en su vida y ha sido para irse de luna de miel a Canarias o a Mallorca. En cambio, tú y yo, si vemos un billete de avión barato por 17 euros para irnos a pasar un fin de semana a París, pues lo cogemos sin ningún tipo de dudas. Otro factor muy importante es el tráfico de especies exóticas, como por ejemplo nuestro ya conocidísimo amigo el pangolín. El transporte y la movilización de este tipo de especies a lo largo de todo el planeta permite no solamente movilizarlos a ellos, sino también a todos los microorganismos y patógenos que lleven consigo e instalarlos en ubicaciones completamente nuevas. A este tipo de prácticas hay que sumarle además las lamentables condiciones higiénicas y sanitarias que se dan y la falta de control y regulación por organismos e instituciones públicas. La mayoría de estos animales suelen terminar como mascotas exóticas o en mercados de animales donde se juntan organismos vivos y muertos con personas procedentes de todas las partes del mundo que generan al final un maravilloso caldo de cultivo para enfermedades potencialmente peligrosas. El tercer factor importante está ligado a los hábitos alimentarios de la población. ¿Qué coño? ¿Habéis oído eso? Cojones. El tercer factor está asociado directamente a los hábitos alimentarios de las personas, cada vez más demandantes de proteína, de comida de origen exótico, de comidas rápidas. Todo ello requiere una intensificación de actividades como la agricultura, la ganadería o la pesca, lo que quiere decir que se sobreexplotarán los medios de producción y se industrializarán las explotaciones. Esto supone unas enormes inversiones en instalaciones, mano de obra, fitosanitarios, fármacos, pesticidas, fertilizantes, etc. Todo ello para lograr obtener de manera artificial las condiciones necesarias para obtener tanta producción como sea posible. La mayoría de este tipo de prácticas, a pesar de los enormes beneficios que se obtienen, se vuelven insostenibles a medio y largo plazo y son uno de los principales contaminantes del agua, de la atmósfera y del suelo y proporcionan unas condiciones idóneas para que ciertos patógenos se desarrollen y entren en contacto de manera directa con el ser humano. En el caso de la ganadería, por ejemplo, algunos animales son portadores de cierto tipo de enfermedades. Hasta ahí todo bien. El problema viene cuando se hacinan y se empobrecen las condiciones higiénicas y sanitarias, lo que fomenta el desarrollo acelerado de nuevos tipos de zoonosis. Además, las grandes cantidades, y cuando digo grandes son enormes cantidades de desechos y vertidos que se generan, proporcionan un entorno idóneo para la proliferación de organismos saprófitos. En el caso de la agricultura, año tras año se busca obtener más y más producción o al menos mantener la misma que la del año pasado. Para ello, cada vez se utilizan más químicos, más fitosanitarios, fertilizantes, etc., que proporcionan unas condiciones muy adecuadas para que ciertos organismos sufran mutaciones y se creen organismos resistentes. Un ejemplo muy actual puede ser lo que ha ocurrido en Estados Unidos con el virus del Nilo, donde se ha extendido con enorme facilidad debido a la agricultura intensiva en zonas donde habita el mirlo americano, uno de los principales huéspedes de este virus. Otro factor muy importante es la destrucción y la alteración de hábitats y ecosistemas salvajes. La deforestación, la minería, los incendios forestales, ganadería y agricultura, construcción de núcleos urbanos, carreteras y vías de comunicación, son algunas de las actividades con las que el ser humano es capaz de romper el equilibrio en los ecosistemas salvajes. Esto supone no solamente la posible desaparición de ciertas especies endémicas, sino que además pone al ser humano en contacto con ciertos organismos con los que nunca había tenido contacto directo y algunos de ellos son capaces de provocarnos enfermedades. Por ejemplo, en el caso de la deforestación del Amazonas, las zonas recién deforestadas reciben una insolación directa mayor, y esto atrae a poblaciones de mosquitos del género Anopheles que son capaces de provocar la malaria. Y por último, uno de los factores más importantes en mi opinión, debido a su relación directa con todos los demás factores que hemos mencionado anteriormente: el cambio climático. Resumiendo muchísimo, el cambio climático actúa como catalizador de algunos de los factores más importantes que hemos mencionado. Una alteración del clima a nivel global modificará todos los ecosistemas de la Tierra, provocando migraciones masivas de todo tipo de especies. Esto significa que especies de plantas, animales, hongos, bacterias
se desplacen hacia lugares donde se desarrollen con mayor facilidad, a lugares donde las condiciones sean favorables para su desarrollo. Esto implica que aparecerán nuevas especies de organismos en lugares donde nunca han tenido presencia. Existen muchísimos ejemplos de zoonosis que recogen alguno o varios de los factores de los que hemos hablado, pero hay uno que a mí especialmente me llama la atención. Esto que veis aquí es un gran zorro volador, es un murciélago frugívoro, es decir, que se alimenta básicamente de fruta. Aunque con el tamaño que tiene el cabrón cualquiera diría que no se alimenta de chiquillos pequeños. Bueno, pues este murciélago es el huésped principal del virus Nipah, aunque apenas se ve afectado por él. Tanto el murciélago como el virus han coevolucionado de manera conjunta durante siglos en su propio ecosistema, donde cada uno de ellos juega un papel fundamental. En el caso del virus, su papel es regular las poblaciones de ciertas especies. Este ecosistema, donde habitan el murciélago y el virus, se le encuentra en Malasia, donde la deforestación, los incendios forestales, la construcción de núcleos urbanos y la ganadería han desplazado al murciélago a lugares cada vez más cercanos a los núcleos urbanos. Es entonces cuando se va a producir lo inevitable. El murciélago tiene el primer contacto con el ganado porcino de la zona y el ganado tiene contacto con el ser humano. De esta manera se produce el primer contagio de virus Nipah. En el año 1999 se produjo en Malasia un brote de Nipah con una letalidad del 40% que masacró a la población y tuvo consecuencias a largo plazo. Ciertos tipos de ganado se restringieron o prohibieron durante cierto tiempo y año tras año periódicamente han ido surgiendo pequeños brotes en zonas de alrededor. Este no es más que otro ejemplo de zoonosis en la que se dan uno o varios factores de los que he hablado anteriormente. A día de hoy, con todo nuestro conocimiento y nuestra tecnología, se estima que conocemos un 1% del total de los virus que habitan en animales. No obstante, esto no tiene que hacernos pensar que el enemigo, que el peligro, está en las selvas donde habitan bichos y especies de animales muy raras y que dan mucho miedo. Estos animales, estas especies de organismos, estas plantas, estos hongos, estas bacterias, estos virus, han evolucionado de manera conjunta dentro de su propio ecosistema y cada uno de ellos tiene su propio papel importantísimo y crucial dentro de él. Todos ellos están interconectados de alguna manera y cada uno de ellos tiene su propia función en la conservación de este ecosistema. El verdadero peligro aparece cuando el ser humano aparece y degrada, rompe, altera o modifica el delicado equilibrio que existe dentro de estos ecosistemas. Como siempre, al final, por suerte o por desgracia, la solución la tiene el ser humano. La responsabilidad última de frenar esta tendencia ascendente de aparición de nuevas zoonosis es exclusivamente nuestra. Y está en nuestras manos, y en la de nuestros gobernantes, el implementar y adoptar medidas que frenen el desarrollo de nuevas zoonosis. Algunas de estas medidas son imprescindibles y deberían ser un hecho a día de hoy. La primera de todas y la más importante es el incremento de los presupuestos destinados a investigación y ciencia. Otras medidas muy importantes son la educación y sensibilización de las personas desde edades muy tempranas, el cambio de nuestros hábitos alimentarios, reducir la cantidad de alimentos de origen animal que consumimos, reducir nuestra huella de carbono. Son cambios que, por mucho que nos cuesten, deberíamos empezar a adoptar. Se deberían incentivar las prácticas sostenibles a largo plazo de gestión de la tierra, del mar y de los bosques frente a la práctica de actividades intensivas. Se debería vigilar y monitorizar de manera exhaustiva las zoonosis emergentes y agentes zooníticos, proteger la biodiversidad de cada país y actuar de manera estricta contra el tráfico ilegal de especies de animales. Controlar los mercados de animales vivos en cada país y regular la adquisición de mascotas y animales exóticos. Y por último, la medida por excelencia que todos deberíamos tener en cuenta, frenar el cambio climático. Por mi parte, nada más. Espero que todos hayamos podido reflexionar o aprender algo sobre este tema y darnos cuenta de que el ser humano está detrás de casi todos los problemas que surgen en la actualidad. Si por lo que sea te apeteciera, yo que sé, dejar un me gusta o un comentario o compartir el vídeo, pues bueno, hasta donde creo recordar, sí, creo que sigue siendo gratis. Así que, bueno, y nada, como siempre, muchas gracias por verme y por aguantarme. Y nada, nos vemos.